¿Qué tal? Dios me los bendiga una vez más. Estamos listos para compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios. Y no podía empezar de mejor manera la Biblia. Todos esos libros, 66 libros del canon bíblico, no podían tener un mejor principio, como lo dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro 1 de la Biblia, del Génesis. Y la Biblia empieza de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a desmenuzar este texto, pero primero vamos a orar y vendremos con más. Querido Padre, en tus manos nos encomendamos para que tu Santo Espíritu nos guíe ahora al estudiar tu palabra. Queremos seguir adelante con esta semana de predicaciones y que sean de provecho y vida espiritual para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, la Biblia, como decía antes, no podía empezar de mejor manera. Cuando el ser humano rastrea su origen, cuando se siente animado a hacerlo, cuando hurga en su historia pasada, siempre se va a encontrar con su origen, porque tiene un origen. Este versículo Este versículo deja tajantemente claro como condicionamiento al aprendizaje general del resto de la Biblia, porque de ahí parte todo, el hecho de que nosotros fuimos creados. Tenemos una fecha de inicio, una fecha en la cual fuimos creados, una fecha en la cual fuimos formados, un punto de partida. A partir de allí existimos. Y con este versículo no solamente se hace referencia al inicio del hombre, simplemente, al inicio del hombre per se, sino que se deja claro el hecho del contraste entre Dios y el hombre, entre el creador y la criatura. A Dios nadie lo ha creado, a Dios nadie lo creó. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero a diferencia de nosotros sí tenemos un origen y nuestro origen está en las propias manos de Dios. Esto es maravilloso poderlo entender. Es maravilloso comprenderlo y asimilarlo y vivirlo y apropiarse de esta verdad. Hay científicos que hoy andan buscando en los anales de la prehistoria, lo que ellos llaman la prehistoria, para ver dónde están nuestros orígenes y van allá de la prehistoria, de aquellos organismos unicelulares de donde supuestamente salimos, o de la gran explosión, el Big Bang, el gran Big Bang, y entonces de aquel polvo cósmico, por ahí nosotros venimos. ¿Por qué enredarse tanto? ¿Por qué confundirse de esa manera? ¿Por qué hacernos tanto daño? Si la escritura dice claramente, sin lugar a dudas, que nuestro origen es en Dios. Y créanme, yo prefiero que mi origen sea Dios a que mi origen sea un mono y una mona, ¿no les parece? O que nuestro origen sea una larva, un parásito, un microorganismo o una explosión, que vengo del caos que genera una explosión. Nada de eso. Nosotros venimos de las poderosas, pero a la vez tiernas manos del gran creador, del gran artista. Y cuando yo entiendo eso, tengo entonces dos posturas claras. Primero, Dios es mi creador. Y segundo, yo soy su criatura. Por lo tanto, le debo mi vida, se la debo a Él, le pertenezco. Así que, entendiendo esto, mi querido y mi querida amiga, la escritura dice que en el principio Dios nos creó. Y eso pues debe despejar toda duda razonable en cuanto a nuestro origen. Hay una máxima, hay una, hay una verdad, hay un axioma que nos dice que de acuerdo a nuestro origen, así también nuestro destino. Por ejemplo, aquellos que creen que vienen del mono, pues al mono irán. Pero yo creo que vengo de Jesucristo. ¿Y tú qué crees? Yo vengo de las manos de Dios y a Dios iré. Si tú vienes de las manos de Dios y así lo crees, ¿a dónde crees que vas a ir? Y la Biblia dice, así como la Biblia empieza diciendo que venimos de Dios, también la Biblia dice que iremos a Dios, que nos encontraremos con Dios cuando Cristo venga en gloria y majestad
viviremos con Él por los siglos de los siglos y se cumplirá el plan divino de tener a sus hijos a su lado por el resto de la eternidad. Por lo tanto, si el que empezó en nosotros, nuestro principio, el que empezó en nosotros la obra, dice la Escritura, mis hermanos, que la va a terminar y la va a perfeccionar. Según Filipenses capítulo 1, verso 6, ¿lo han leído? Dios empezó a hacer en ti la obra. Dios dio la vida original en ti. Pues créeme, esa vida no va a quedar a medias. Lo que tú logres no va a quedar allí estancado. Si crees en el Señor Jesucristo, Él perfeccionará la obra que ya empezó en ti y la perfeccionará tanto que te habilitará para ser habitante de la patria celestial. ¿No te parece eso maravilloso? ¿No te parece maravilloso saber que Dios no nos abandonará jamás? Que Él va con nosotros a nuestro lado y su determinación inalterable es llevarnos al cielo y vivir con Él para siempre. Bueno, teniendo esto en cuenta, mi querido amigo, mi querida amiga, teniendo esto en cuenta, pues nosotros deberíamos estar confiados con la certeza total de que Dios nos ama, de que Dios nos tiene un futuro glorioso asegurado. ¿Crees en esto? ¿Crees en esto, hermanos? ¿Creen en esto, hermanos? Hay una palabra que aparece en el relato de la creación, en los capítulos 1 y capítulo 2 del Génesis, pero también aparece en otros capítulos de la Biblia, pocas veces, pero aparece. Y esa palabra es la palabra crear, el verbo crear. Esa palabra viene del hebreo bará. Recuérdalo, bará. B-A-R-A. Bará. Y esa bará significa un acto que solamente le pertenece a Dios. Es decir, un oficio exclusivo de Dios. No vas a encontrar la palabra bará asociada a ningún hombre o a ninguna mujer en toda la Biblia. Las veces que aparece la palabra bará en la Biblia, tiene que ver con Dios, porque Dios es el único que puede bará. En otras palabras, Dios es el único que puede crear. El don creador, el acto creador es de Dios, no nos pertenece a nosotros. Nosotros fuimos producto de bará, de la creación de Dios. Y hay 3 versículos que me gustaría compartir con ustedes. Yo no sé cómo voy de tiempo, todavía tengo. Hay 3 versículos que me gustaría compartir con ustedes en donde este verbo, vará, crear, se utiliza. Y vean ustedes lo interesante. En Amós, capítulo 4, verso 13, allí habla acerca de que Dios vará el viento. Dios crea el viento. Así que, así como el elemento natural del viento es creado por Dios, todo lo demás es creado por Dios. La hermosa flor, la hermosa mariposa que antes viene de la oruga, los perros hermosos, los gaticos, los leones, el mar, el cielo, las estrellas, el sol, el firmamento, todo, inclusive tú y yo, somos vará por Dios. Es decir, Él es nuestro creador. Dios vará al ser humano. Dios nos crea. Así como creó el viento, así creó todo lo demás. El segundo versículo que quiero mencionarles está en Salmos, capítulo 51, verso 10. Lo pronunció el rey David. Este salmo fue escrito por el rey David. Y allí el rey David dice que Dios, recuerden esto, vará, crear, es un acto único y exclusivo de Dios. Repito, esta expresión, esta frase, esta palabra, mejor dicho, este verbo, no lo vas a encontrar en la Biblia asociado a hombre alguno, porque esto tiene que ver con Dios. Dios es el único que puede crear. Y el salmista David, en el Salmo 51, verso 10, pronuncia esta palabra, por supuesto refiriéndose a Dios, y dice que Dios vará, es decir, Dios creará un nuevo corazón. ¿Quién es el único que puede entonces crear un nuevo corazón en tu vida si estás luchando con un pecado?
¿Quién es el único que puede transformar tu mente? ¿Quién es el único que puede transformar tus pensamientos? ¿Quién es el único que puede crear un nuevo hogar, un hogar especial en el hogar que ahora se están alando los pelos tú y tu familia? ¿Quién es el único que puede transformar a través de una nueva creación tu existencia? Según el rey David, es Dios y solamente Dios. Porque vará, repito por no sé cuántas veces ya, pero quiero que te quede claro, vará, crear, solamente le corresponde a Dios. Y hay un tercer versículo que está en Isaías, el capítulo 65, que habla de cielos nuevos y tierra nueva y cielos nuevos. ¿Lo han leído? Pues ahí también se utiliza la palabra vará. Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, la que Él nos ha prometido. Así que encontramos esta palabra poderosa allí. Pero hay otra palabra que encontramos en el relato de la creación del Génesis capítulo 1 y es la palabra hebrea merajefet. Merajefet, así más o menos pronunciada de manera visceral. Merajefet. Y merajefet significa movía. ¿Recuerdan ustedes ese versículo de la Biblia, el 2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía, es decir, se merajefet sobre la faz de la tierra. No hablo hebreo, así que tal vez no lo estoy pronunciando de la mejor manera, pero lo cierto es que la palabra merajefet, que significa movía, que se movía, está hablando del Espíritu Santo. Óyeme bien, esa palabra solamente aparece dos veces en otras partes del Antiguo Testamento. Aparece en Jeremías 23:9 y aparece en Deuteronomio 32:11. En Jeremías 23:9 significa esa palabra merajefet, que en Génesis 1 significa movía, el espíritu se movía. En Jeremías 23:9 significa temblar, sacudir, como remover. Y en Deuteronomio 32:11 esa misma palabra se describe para describir, mejor dicho, se menciona para describir el revoloteo que hace el águila sobre su nido para anunciarle a los demás depredadores, cuidado porque ese es mi nido. Cuidado porque ahí van a estar mis aguiluchos. No se metan con ese nido porque les va mal. Esa palabra merajefet, cuando nosotros la revisamos y la aplicamos para Génesis 1, pareciera no tener mucho sentido porque esa palabra de alguna manera se entiende por un idioma antiguo, un idioma siríaco antiguo, significa empollar. Yo no sé, los que conocen de campo, si saben lo que significa empollar, pero empollar significa que la gallina cubre sus huevos, les da el calor corporal necesario, los cubre de los elementos de la naturaleza, inclusive de los animales que quieran hacer daño a los huevos, a sus crías, y con aquel calor corporal perfecto, entonces aquellos huevos empiezan entonces a estallar. Sin ese empollamiento, sin ese merajefet, pues los huevos no van a salir, no van a reventar. Cuando llevamos eso al plano de Génesis, entonces nos preguntamos, pues, ¿qué sentido tiene empollar hablando del Espíritu Santo? Bueno, yo le hallo sentido a los tres versículos que hablan de merajefet en las tres partes que aparecen en la Biblia. Empollar, en otras palabras, cuando Dios estaba por crear, por vará al ser humano, el Espíritu Santo estaba allí. Mis amigos, el Espíritu Santo es el agente divino por excelencia que precede al acto creador. Déjame decirte eso. Eso es muy importante que lo entendamos. El Espíritu Santo es el agente divino que precede al acto creador de Dios, al vará de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo estaba, entre comillas, empollando, permítame esa expresión, empollando, estaba diciendo, merajefet,
Estaba diciendo que como el águila estaba revoloteando sobre la tierra en un lugar que había sido escogido para colocar seres creados por Dios antes del acto creador. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba certificando, estaba garantizando, ya el diablo andaba por allí, estaba garantizando que este iba a ser el hogar de los que pronto iban a crear. Esto es maravilloso, porque ciertamente el Espíritu Santo siempre ha estado y estará presente en el acto creador de Dios. Y esto nos deja una tremenda lección, quizás ya para ir aterrizando en el tema, mucho más que decir, pero el tiempo se agota. Dios quiere vará, como decía David en el Salmo 51, crear un nuevo corazón en ti. Pero para que haya el vará, para que se dé la creación en ti, la nueva creación del nuevo hombre que tú y yo necesitamos, el Espíritu Santo tiene que merajefet. ¿Recuerdas lo que significa? Remover y revolotear sobre el nido. Asegurarse de que ese acto creador, de que esa vida que viene a germinar, viene con la bendición y con la protección de Dios. Esto a mí me parece maravilloso. Si tú y yo queremos que Dios instale un nuevo pensamiento, un nuevo corazón, que cree que vará un nuevo corazón en mi vida, en mi mente, entonces lo primero que tengo que hacer es dejar al Espíritu Santo anidarse en mí. Lo primero que tengo que hacer como requisito sine qua non para que Dios vará cree algo bueno y nuevo en mí es dejar que el Espíritu llegue a mi vida. Y en esta hora yo quiero hacerte la invitación. Deja que el Espíritu Santo entre a tu vida. Deja que el Espíritu Santo modele tu pensamiento. Deja que el Espíritu Santo transforme tu existencia. Y entonces Dios desde los cielos se complacerá en darte un nuevo corazón. Un nuevo corazón, por cierto, necesario, absolutamente necesario para ver a Dios muy pronto cara a cara. ¿Quisieras tú nacer de nuevo en esta hora? ¿Quisieras tú en este momento tener un nuevo corazón entregado a Jesucristo? Un nuevo corazón santificado, un nuevo corazón que honre y alabe a nuestro Dios. Una vez más te digo, permite que el Espíritu Santo ahora entre a tu vida y Él se complacerá porque no está lejos de ti en este momento. El Espíritu Santo, de hecho, está a tu lado. Que el Señor te bendiga y tengas un poderoso nuevo nacimiento. Que el Señor te bendiga.